Bendiciones para tu vida. Hola y muchas bendiciones para todos los que se vayan a conectar. Este será nuestro primer estudio de Esther. Vamos a empezar con el capítulo 1. Y vamos a empezar de una vez. Busca tu Biblia, ya que es un estudio bíblico. Busca tu Biblia. Puedes buscar el libro de Esther, capítulo 1. Voy a estar leyendo los primeros versículos para que tú entiendas a qué nos referimos en esta parte. Tengo aquí unos apuntes muy importantes del libro de Esther. En el verso 1 dice así: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India, Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del rey. Muy importante este estudio del día de hoy. Primero hay que entender lo siguiente: el libro de Esther tiene autor. Muchas personas se han preguntado, según la investigación, este libro no tiene un autor todavía registrado. Tú puedas identificar. Si tú sabes cuál es, puedes ponerlo en la cajita de los comentarios de este estudio. ¿Qué pasa? Como no tiene autor, hay algo muy curioso también del libro de Esther. La palabra Dios no la menciona. Este libro ha sido muy criticado porque no menciona a Dios, pero como tal es un libro muy enfocado a cómo una persona debe de actuar ante ciertas situaciones. O sea, que sí está Dios en todos los lados en este libro de Esther, ¿verdad? Muy importante. Y una cosa es: ¿cuál es el objetivo de este estudio del día de hoy? Comprender quién es Esther, conocer el contexto histórico, literario del libro, conocer quién fue el rey Asuero, su potencia, por qué acontecieron estas cosas en el capítulo 1 y saber quién era la reina Vasti también. Aquí el contexto bíblico, voy a leer un poquito del contexto bíblico. Esther pertenece al periodo posterior al exilio babilónico. Así es, Babilonia había dejado de ser la potencia dominante y el imperio persa gobernaba sobre un territorio enorme. Muy importante esto aquí, muy importante. Con respecto a esto, vamos a dividir en este caso Esther en dos fases. Esther capítulo 1 en dos fases. La primera fase sería del verso 1 al 9 y la otra fase sería del 10 al 22. En la primera fase estaremos enfocados un poquito en la grandeza del rey y los grandes banquetes. Entonces nos damos cuenta que en el versículo 1 empieza este panorama presentando al rey Asuero, pero no lo presenta como un rey cualquiera, sino lo presenta como un rey poderoso. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque en el verso 1 dice: aconteció los días del rey Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 27 provincias. Bien, aquí está. Que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Aquí nos damos cuenta que este reino reinaba sobre una sola provincia, no, sino sobre varias. El texto comienza poniendo delante de nosotros el poder humano. Vemos, si hacemos una comparativa, tenemos en año 2026 en esta vida personas con poder adquisitivo, poder a nivel económico. Esto era, el rey Asuero era una persona bastante poderosa, no era una persona cualquiera, Por eso que usted se va a dar cuenta, algunas cosas que acontecieron más adelante, porque fue sustituida, tú te vas a dar cuenta, pero tienes que ver el video hasta el final. El trono en Susa. Asuero está sentado en su trono real en Susa, la ciudadela. El trono representa autoridad. Anota esto: un trono representa autoridad, estabilidad y dominio. Susa no es un detalle decorativo, es el centro del escenario donde se desarrollará buena parte de la historia que fue aquí en Susa. Veo muchas personas que tienen autoridad, señores, pero la autoridad que tenía el rey Asuero no la aplicó en ese momento de manera correcta. Tú tienes autoridad por algo, aplica de la manera correcta, y nos vamos a dar cuenta en el verso 3. Dice el verso 3: en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincia. Aquí nos damos cuenta de algo, Él hizo un banquete. El hombre empezó con un poder magnífico, como él era un rey poderoso. Él hizo banquete
a todos los príncipes, no a cualquier persona. Y eso fue en su tercer año de su reinado, básicamente. Y nos damos cuenta de lo siguiente: el banquete no es simplemente una fiesta, funciona como una demostración pública del poder y la unidad del coro. O sea, no fue algo de una fiesta, sino para que las personas entendieran que Él es poderoso. Aquí ya está entrando la etapa de orgullo. Acuérdense que vamos a hablar en esta parte de la grandeza del rey, los grandes banquetes, el orgullo. Vas a encontrar muchas personas haciendo fronteo, decir que tienen esto, que tienen lo otro, que es de ellos. Y aquí empieza el orgullo. Tienes que tener mucho cuidado con el orgullo. El orgullo es peligroso. El orgullo puede destruir un hogar cristiano. El orgullo puede destruir tu ministerio si estás aquí. Tú que estás escuchando esto, el orgullo puede hacer todo eso. Y el rey tenía orgullo. Y aquí nos damos cuenta por la exhibición de él. En el verso 4, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino. Aquí nos damos cuenta que era totalmente orgulloso. El brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Este banquete no fueron 7 días, 5 días, sino 180 días. Si hacemos un cálculo matemático, esto equivale a 6 meses haciendo banquete a los príncipes. Y no solamente un banquete de cosas sencillas, sino que el hombre gastaba dinero porque tenía bastante poder. Por eso esa fue la intención. La decoración del palacio. El texto describe cortinas, cordones, anillos de plata, columnas, mármol y otros puntos que lo voy a seguir leyendo. El escritor quiere que el lector vea el contraste entre el esplendor exterior y los problemas internos que pronto aparecerán. Esto es importante. Cuando la Biblia da relato de todo lo que tenía, que eso está en el verso 6, después ya el 5 del segundo banquete, y el 6 es la decoración del palacio. Aquí se ve que tenía bastante poder. Y vemos muchas personas, ¿verdad?, que tienen poder hoy en día. Y así como lo hizo el rey Asuero, actúan como él a sí mismo, que tienen poder. Pero en el verso 8, que es el verso que vamos a leerle, y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Aquí nos damos cuenta que el hombre tenía mucho poder, era muy arrogante, señores, muy arrogante. Hizo todo esto para que la gente dijera: wow, este rey es poderoso, este rey tiene de todo, tiene poder, tiene dominio, tiene autoridad. Ahí no había límite en esos 180 días. En esos 6 meses no había límite para que ellos comieran y bebieran. Usted bebe si usted quiere. Y no solamente que bebieran y ya. Y cuando la Biblia habla de que estos utensilios eran de oro, es porque todo era caro. Copas de oro y vino abundante. Se servía vino en vasos de oro, diferente a unos de otros, y en abundancia, conforme a la generosidad del rey. Aquí esto representa riqueza. O sea que este banquete, esta fiesta que hizo el rey Asuero, no era para personas de baja calidad, sino de personas de alto rango. Aquí estamos hablando de príncipes. Esta fiesta no fue realizada a personas pequeñas. Sí, esto se ve hoy en día también cuando hacen actividades exclusivas para personas, ¿verdad?, de alto rango, líderes, jefes. Que no caigas tú en ese error. Pero quiero que tú aprendas esto de Esther y que lo apliques a tu vida. El banquete de Vasti, en el verso 9 ocurre algo. Miren aquí. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa del rey Asuero. El 7º día, estando el corazón del rey alegre, vino. Aquí hace referencia a algo. Cuando dice el corazón del rey alegre, o sea, si está alegre, básicamente estaba borracho, vamos a decir. Estaba borracho el rey de tanto vino que había bebido. Ya cuando una persona está en una etapa así, hay cosas que hace deliberadamente, o sea, hace cosas y comete errores porque no está en sus 7 sentidos. Y eso pasa mucho. Cuando una gente está borracha, comete errores, como el error que cometió el rey Asuero. Aquí hubo una actitud machista del rey Asuero. Una actitud machista aquí, nos vamos a dar cuenta en los siguientes versículos. Vamos a entrar a algo. Miren, aquí vamos a entrar con la fase 2. Ya la fase 1 vimos todo lo relacionado a lo que hizo el rey, el banquete, la autoridad, que no fue algo
hecho para personas simples, sino para personas poderosas. Y en la fase número 2, que es la negatividad de Basti, la reina Basti, cuando se negó, y la crisis del palacio. Iba esta etapa número 2. El rey bajo la influencia del vino. Aquí es que ya estaba totalmente, había tomado demasiado vino y alcohol. En el séptimo día el corazón del rey está alegre por el vino. Entonces llama a los 7 eunucos que servían delante de él. La escena prepara una orden nacida en el ambiente de celebración y consumo del alcohol. Al él estar así, él busca a los 7 eunucos, que lo dice más adelante, que es en el verso 10. Ahí menciona a los 7 eunucos, que está uno de ellos es Memucán, que es el que más resalta. Y él básicamente mandó a buscar a la reina Basti. El deseo de exhibir poder puede llevar a tratarlas a las personas como objeto para fortalecer la propia imagen. Aquí hubo un maltrato básicamente, porque él mandó a buscar a Basti como si fuera un objeto. Cuando nosotros le damos maltratamos a las mujeres, hombres, presten mucha atención. Aquí no debemos aplicar el machismo, sino tratar a las mujeres bien. Las mujeres son como vasos frágiles. Si tú tienes tu esposa, tienes una hermana, tu madre, trátala bien. Se le enseñanza, trátala bien. No la maltrate, porque de la forma que tú la trates, así mismo vas a recibir una respuesta. Si la tratas bien, vas a recibir una respuesta buena, una actitud bien, buena. Pero si tú la tratas mal y la llamas, ven acá, que quiero hablar con una... No, eso está mal, porque eso es una actitud machista y esto está haciendo mucho daño, mucho matrimonio, hogares, cristianos y no cristianos, porque muchos se confunden y dicen que yo soy el hombre de la casa. No es así, no debemos aplicar la Biblia así. Por eso la palabra nos enseña, cuando actuamos de esa manera hay consecuencias. Anoten eso ahí. Basti no comparece ante el rey. Lo que primero que el rey manda a buscar a la reina Basti de una manera no correcta, y ella se niega, señores. Y la negación está en el verso 12. Oigan qué dice ella: mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se enojó en ira. Aquí el rey estaba airado, enojado, ya estaba actuando bajo la ira. Y aquí hay otro error. Cuando nosotros estamos airados, yo te recomiendo que tomes un momento, porque cuando estamos airados y actuamos de esto, ahí mismo cometemos muchos errores que luego nosotros nos lamentamos, porque estamos bajo el efecto de la ira. El rey estaba airado, por eso algo que va a acontecer más adelante pasa, porque él estaba airado, tomó una decisión no correcta porque estaba airado. Dice aquí que se enojó mucho, no poco, sino mucho. El rey se sintió ofendido porque ella no fue, porque como él era un rey poderoso y su orgullo lo tenía en la mente, él entendía que debió de estar allá la reina Basti, pero estaba borracho, señor. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Y estaban juntos aquí en este caso, las personas, los 7 príncipes de Persia estaban aquí. Eso está en el verso 13, donde el rey consulta con los expertos en la área, con los príncipes. Él consulta y se ve acá, ¿por qué ella me está haciendo esto? Pero en el verso 14, los 7 consejeros, aquí habla de los 7 consejeros. El texto identifica que los 7 príncipes que estaban cerca del rey tenían acceso a su presencia. Esto muestra que la estructura de la corte y el nivel de consejo rodeaba al monarca. Tener consejeros no garantiza tomar buenas decisiones. Muy importante la parte del consejo. Tenemos que saber a quién pedirle un consejo. Pedirle un consejo. El consejo no se le pide a todo el mundo. Puede ser que te den un mal consejo y esto te lleve a la perdición. Puede ser que te den un buen consejo y esto sí te lleve a la salvación. Hay que escuchar. El que escucha consejo muere de viejo, dice un refrán por ahí. Y eso es verdad, Señor. Por eso es bueno quitar el orgullo y escuchar el consejo. A veces quitar nuestro orgullo, nuestra ira y decir, no, espérate, esto está mal, yo sé que estoy mal, yo sé que estoy muy airado, no debo de actuar de esa forma. Reconoce. Entonces en el verso 15, y ya estamos casi terminando, en el verso 15, el texto permite observar cómo el poder puede convertirse en una ofensa personal o en una cuestión de Estado. Miren aquí, del verso 16 hasta el verso 18, 19, 20, ya aquí se da un decreto, hasta el verso 22, un decreto por todas las provincias, porque Basti se negó ante el mandato del rey.
Y esto provocó una ira bastante grande hasta que mandó un decreto para que todas las mujeres se sometieran a sus maridos. Esto es una actitud machista, vuelvo y aclaro. ¿Qué aprendemos de estos versos bíblicos? Que el orgullo no es bueno para ninguna manera, de ninguna manera. Que el orgullo cambia el rumbo de una historia. Por eso el título del video dice, cuando el orgullo cambia el rumbo de una historia. Y eso es verdad. Aquí cambia el rumbo de la historia. Mira, cambió todo. Basti ya no iba a volver a acercarse más al rey Asuero, porque él era el rey. Pero esa no es la forma correcta de nosotros actuar. No es lo correcto. Entonces, ya nosotros hemos básicamente casi concluido con el estudio de este capítulo 1. Me gustaría qué enseñanza te dejó este estudio. Puedes comentar. Si tienes dudas del capítulo 1, puedes comentar también. La siguiente semana vamos a seguir con el capítulo 2. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a hacer una oración para finalizar con este estudio. Espero que haya sido de edificación. Padre amado, príncipe de paz, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Señor, gracias por este estudio tan poderoso. Partido, hermano, bendice su vida espiritual. En el nombre de Jesús. Amén.